9:21, aún hablando en oración cuando vino el varón Gabriel, aquí en la que había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Y bueno, acá la palabra es una palabra, como está en el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea y la raíz cambia radicalmente y el sentido es diferente. La palabra apresto, o la palabra tiene que ver justamente con preparación, ¿no? Estar siempre con los pies y preparados del Evangelio de paz. Tiene que ver con esto de siempre que hablamos con alguien, tener palabra de Dios para compartir, no siempre preparado, siempre algo para compartir, el pan fresco, tiene que ver con esa sensación, pero obviamente para tener esa disposición es necesario que nosotros estemos preparados. O sea, si no hemos tenido lectura de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a cómo vamos a compartir con alguien? Y es más fácil, aunque no tengamos buena memoria, ir con la Biblia por ahí, ¿no? Debe ser algo que debemos tener llevado puesto siempre. Hay un texto que se nos recomienda, ¿no es cierto?, en Romanos 10:15, cómo predicarán si no fuesen enviados, y cómo está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y vi mucha gente en institutos bíblicos, en seminarios, que se prepararon, que sacaban unas notas excelentísimas, todo 10, en Argentina se usa la nota 10, todos 10, y después los veía ahí sentaditos en las bancas, yendo domingos y miércoles, cero vida de evangelismo. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaron a alguien de Cristo? Y no sé, parece que fuesen las glorias de cuando fueron jóvenes y trabajaron en el ministerio juvenil, pero después eso se abandonó, ¿no? ¿Cuál fue la última persona que presentaron a los pies del Señor? Pasan historias que dijeron allá en el año tanto, recuerdo yo. O sea, se vive un evangelio del pasado y no se viven hoy, buenas nuevas hoy, que se están haciendo obras hoy. Que no caigamos en las memorias del evangelio, sino que podamos vivir hoy noticias frescas. Pastor Gamaliel, le ha tocado, bueno, sin duda en el ámbito, personas que han tratado de expulsar demonios sin conocimiento de Biblia, sin Biblia. ¿Qué resultados produce esto, Cambio? Es peligroso, profesor. Es peligroso tratar de enfrentar el reino de las tinieblas cuando uno mismo es parte de él, o cuando está en un estado de tibieza. Pues los han mordido, los han rasguñado, los han escupido, o sencillamente los han avergonzado, ¿no? Hay espíritus muy agresivos. Y recuerdo una noche que nos llamaron a un pastor y a mí a una casa, y estaba un familiar de la persona tratando de exorcizar a una muchacha con rezos y con razonamientos, y le decía: la vas a soltar y la vas a dejar, y porque nosotros somos más fuertes que tú, y una cosa, pues me dio un poco de pena, porque ya llevaban horas batallando ahí. La familia se sorprendió cuando miraron el poder de Cristo, que al nombre de Jesús rápido los espíritus malos se sujetan, o se sujetaron rápido en esa ocasión. Entonces no es posible, profesor, hacerlo, y es peligroso. Cambio. La idea de este programa no es alimentar el morbo de las personas con las experiencias de liberación y la que está ocurriendo, sino capacitar a los hijos de Dios dentro del ámbito de la guerra espiritual. Dicho esto, Efesios 6:17: tomad el yelmo de la salud. Muy buenas noches, mis hermanos. Quisiera, disculpen la interrupción, quisiera comentarles que si ya han visto, hay un video que está en YouTube que dice pastor contra un brujo vudú. No sé si lo hayan visto, y los que ya lo vieron, pues me gustaría que me dijeran qué opinan ustedes de ese video. Cambio. No lo hemos visto, mi hermano.
En este momento estamos tocando un tema puntual, la armadura de Dios. En otro momento analizaremos ese video, claro que sí, como hemos analizado otros audios. Efesios 6:17, Pastor Gamaliel, tomad el yelmo de la salvación. ¿Por qué Pablo nos compara la salvación con un yelmo? El cambio. Bueno, yo creo, profesor, porque la cabeza es la parte más importante de todo el cuerpo. Usted puede perder una mano, un pie, pero no puede perder la cabeza. Porque la cabeza, pues, ahí en el cerebro están los centros motores y las funciones autónomas, los latidos del corazón, todo lo que no podemos controlar. La cabeza es prácticamente la vida, ¿no? Se puede perder un ojo, pero no la cabeza. Entonces, siendo la cabeza la parte más importante, la parte más vital del cuerpo, es la que mejor está protegida en las batallas de la antigüedad, el yelmo de la salvación. Si nosotros perdemos la seguridad de la salvación, no vamos a ser eficaces en la guerra espiritual, porque si una persona empieza a dudar, no soy salvo, o el evangelio no tuvo poder en mí, prácticamente está en las manos del enemigo, a merced del enemigo. Si hay algo que está asegurado, es la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De tal manera que los hombres se pierden no por ser pecadores. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo cual quiere decir que mientras usted finque su confianza en Cristo y esté asido de la cabeza, usted va a ser vencedor sobre toda obra del diablo. Cuando una persona pierde la seguridad de su salvación, ha perdido la batalla. Bienvenidos a la congregación, el canal cristiano de Dios. Escúchese cuánta relación hay con Primera de Tesalonicenses 5:8. Mas nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses, escribe de que es la esperanza de la salvación como yelmo. Pareciese que este yelmo que habla Pablo es la esperanza de nuestra resurrección, de la transformación de este cuerpo mortal. Proseguir el blanco, su gran frase, ¿no? Aún no pretendo haberlo alcanzado yo, sino que prosigo el blanco, tratando de encontrarme entre los resultados entre los muertos, dice a los filipenses. Entonces, creo que este hace mucho sentido lo que nos comparte Pastor Gamaliel, de que este yelmo de la salvación está netamente ligado a la esperanza de la resurrección o del arrebatamiento, ¿cierto? Pero allá, en que esto no es el todo. ¿Qué le ocurre a una persona, Pastor Gamaliel? Una pregunta que me salta ahora antes de hacerle esta otra pregunta. ¿Los demonios tienen un sensor de fe? ¿Ellos perciben cuánta fe tenemos nosotros? ¿El cambio? Sí, definitivamente, profesor. Esta es la batalla de la fe. Dice el apóstol a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Claro que la salvación se consuma el día de la redención de nuestros cuerpos, cuando nuestros cuerpos sean adoptados y sean transformados, pero necesitamos la seguridad por la fe ahora mismo. De hecho, los demonios, profesor, una de las grandes tácticas es tirarle a la cabeza. He visto muchas veces cómo les dicen a los siervos de Dios, y a mí mismo me han dicho: ¿estás seguro
que eres salvo? Hay demonios muy agresivos, poderosos mentalmente. Hay otros que son payasos, hay otros que son groseros, bueno, hay de todo, ¿no? Son personalidades. Pero algunos de ellos que son medios filósofos, especialmente los espíritus de confusión, usan esa táctica, meterle duda a la persona de su propia salvación. Es una manera de disuadir el ataque. Muchas veces resisten y quieren intimidar a la persona haciéndole dudar. Y a veces he oído que, ¿y cómo sabes que eres salvo? Hasta se vuelven teólogos, profe, algunos de ellos. Y los que conocen la escritura, la espada del espíritu, por la fe, porque por gracia soy salvo, no por méritos personales. Es por la obra de Cristo Jesús consumada. Entonces le está tirando a la cabeza, porque la persona que duda si fue redimida por la sangre de Jesús, nada tiene que hacer en la guerra. Duda del evangelio, entonces es presa fácil del enemigo. Por eso se habla del casco en la parte más vital del cuerpo. Cambio. Me salta otra pregunta, Pastor Gamaliel. Es hipotética, ¿no? Pero aprovechando su amplia experiencia y confrontamiento con estas entidades, ¿el yelmo es algo que los enemigos lo pueden ver en nuestra vida, así como la armadura de Dios? ¿El enemigo nos ve con una armadura o es algo que no lo ven ellos, que solamente lo tenemos nosotros en la doctrina de la fe, ¿no? En una práctica de estas cosas que estamos anunciando? Cambio. No podría saber yo, profesor, si ellos ven, así literalmente en el sentido de ver como empleamos la palabra, pero yo le aseguro que ellos saben quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son, por lo que dice la Biblia y porque nos ha tocado. Bueno, a algunos les va a parecer presuntuoso lo que voy a decir, pero no, es verdad. Hace poco hace unos 2 meses estábamos en una convención en Los Ángeles, California, y teníamos 4 horas de descanso entre servicio y servicio. Fuimos a comer unos tacos a cualquier restaurante así, ¿verdad?, de las inmediaciones de ahí. Un siervo de Dios y yo, mi esposa, su esposa. Cuando un indigente, obviamente endemoniado, se paró, cuando íbamos pasando a un lado de la acera, se detuvo bruscamente y dijo: ¿qué tengo yo que ver con ustedes? ¿Por qué vienen a atormentarme antes de tiempo? Pues van a decir: mira, se cree el hermano. No, eso sucedió, hermanos. Claro, nos lo dijo en inglés, yo no le entendí todo, pero el otro pastor que sí sabía, se empezó a reír. Mira, dice: el diablo, ¿no?, los espíritus malos. Ellos saben quiénes son hijos de Dios, y me atrevo a decir otra cosa, profe. Como dice usted, es hipotético, ¿no? Pero creo, por la experiencia que tengo, que ellos hasta saben quiénes ya van encaminados a creer o quiénes serán siervos de Dios. Y hasta se los han dicho y los han estorbado de antemano. No sé cómo lo sabrán, no sé cómo lo entenderán, pero lo saben. Cambio. Uy, eso puede ser todo un tema de otro canal. La oposición del enemigo antes de que vengamos a Cristo. Tomad el yelmo de la salvación. El cristiano que va a enfrentar la guerra espiritual y que es un cristiano, entendamos que guerra espiritual no es la persona que simplemente va a hacer la liberación de un endemoniado. Ojo, no confundamos el término. Si leemos el contexto, es una exhortación de Pablo para todos los creyentes en Cristo. Un punto importante. Por lo tanto, tomad el yelmo de la salvación. Hablamos, hasta este momento hemos hablado de ceñirse vuestros lomos con la verdad. Veamos que el lomo era la cintura, la ropa interior que llevaban abajo de la armadura. Después vestido con la coraza solamente protegía la mayor parte del cuerpo, de los hombros hacia abajo, ¿sí? Y después se habla de los pies. Es importante el sentido de pies. En la guerra, alguien que anda descalzo, cualquier piedra, cualquier cosa filosa podría ser de que la persona caminase mal. Es una protección para poder avanzar en terreno enemigo, para poder caminar.
Después de esto se nos habló de tomar